Y porque en Citas de Radio nos pasa que todo tiene que ver con todo. Recién hablábamos con un especialista de hongos que nos contaba que usaban una cama de compost para criar los hongos. Y ahora nuestra próxima entrevistada también tiene que ver con compostaje. Está en línea Tami von Bernhard. Ella es agrónoma y colabora con el municipio de Coronel Suárez, o colaboró, y con una organización llamada Evolución Ambiental. Y es especialista en todo este tema de hacer compost o compostaje, como algunos le llaman. Bienvenida, Tami, a Citas de Radio. ¿Cómo estás? Mi nombre es Elisa Peirano. Hola, Elisa, muchísimas gracias. Bien, muy bien. Un gusto escucharte. Bueno, Tami, este es un tema que mucha gente ha escuchado así de refilón, compost o compostaje, y queríamos hablar con alguien que supiera realmente qué es, de qué se trata y para qué sirve y cómo se hace. Todas esas preguntas tenemos rondando en la cabeza. Así que contanos un poco, porque toda la gente como que tiene esa sensación de que lo orgánico tiene que servir para algo y no sabemos bien para qué. Contanos un poco cómo iniciamos a alguien que está escuchando esta nota en qué es eso del compost. Bueno, buenísimo. Mira, primero que nada, para ponerle en contexto, es interesante conocer algunos números, ¿no? Nosotros producimos como persona en Argentina más o menos 1 kilo de basura por día. Uh-huh. Esto hace que en Argentina se produzcan más o menos 12 millones de toneladas de basura que van a parar a distintos lugares. En Buenos Aires, en Capital Federal tenemos el CEAMSE, pero nosotros acá en Coronel Suárez tenemos un basurero a cielo abierto. Y bueno, y cuando empezás a investigar esto de qué está formada tu basura, los números te dicen que el 50% de esa basura podría ser reciclada para lugares como plásticos, como envases PET, como, bueno, cartones, papeles, y 40% son residuos orgánicos. Y nada de ese kilo, 100 gramos, es basura que realmente se debería llevar al recolector de residuos. Uh-huh. Y fue a partir de eso que empecé a hacer compost yo personalmente en mi casa. Yo estudié en el exterior y en Alemania justamente, y ahí teníamos 5 tachas de basura distintos y uno era para todos los residuos orgánicos de la cocina. ¿5 tachas de basura? 5 tachas de basura. ¿Y en qué era muy chiquitito en nuestro departamento y era muy gracioso porque teníamos uno para compost, uno para vidrios, el otro para cartones, latas, envases de queso untable. Bueno, la cocina parecía un tacho de basura en sí mismo. Pero bueno, separábamos todos los residuos. Y eso es lo interesante de rescatar y de tal vez puntualizar, es que la separación siempre se tiene que hacer en origen, siempre se hace en casa, ¿no? Empezaba yo en mi casa, en mi departamento, y de ahí lo llevaba a distintos lugares a donde iba el cartón, el reciclaje, bueno, y mis residuos orgánicos. Cuando vine a vivir a Suárez tenía un pequeño jardín, mi jardín realmente no es grande, sin embargo hice una compostera muy muy rústica, porque también la filosofía del compost a la que yo adhiero es no generar nada de composteras muy muy costosas, son divinas, pero se puede generar también con residuos, con cosas recicladas, con varillas de campo, con alambres, con palos, con pallets. Y bueno, y una amiga me dio un núcleo, me regaló un núcleo y a partir de ahí empecé a compostar hace ya 6 años. Ajá. Mi compostera, somos 4 personas, mide más o menos es 1 metro por 60 por 60, 1 metro de ancho por 60 de profundidad por 60 de alto. Uh-huh. Y eso, nosotros somos 4 y recibe nuestros residuos orgánicos de la cocina, más o menos, yo la vacío 3 veces por año, 3 o 2 veces por año. Ajá, mira vos. Así que es súper interesante, más que nada es el residuo, digamos, tu bolsa de residuos se achica enormemente, y sale limpia. Nosotros tuvimos también conflictos con los recolectores de residuos y con empleados municipales al principio del gobierno nuevo municipal, y yo estaba muy orgullosa porque yo sacaba una basura limpia, entonces se acumulaban las bolsas de residuos en las casas de otras personas y la mía no tenía olor. Claro. ¿Por qué? Porque lo mío iba a mi compostera y en mi compostera tampoco tengo olor. Claro. Y eso también es algo a rescatar. Y cuando decís que no tenés olor es porque también enjuagás todo lo que es plásticos y tiene, digamos, residuo animal, ¿no? Sí, los residuos, bueno, ¿cómo hago mi compost? O sea, alguien que quiere empezar a compostar,
yo diría tres pasos que tendría que hacer. Primero, separarlo, por supuesto, y entonces saber qué es lo que va y lo que no va al compost orgánico, y a veces es más fácil los no, conocer qué no va, porque los sí son muchísimos. Entonces, ¿qué no va? No va grasa, no va carne, no van aceites. Después el resto, casi todos. Obviamente hay un montón de información, un montón de bibliografía en internet, y hay gente que lo apoya determinados productos y otros no, como cáscaras de cebolla, o cáscaras de banana, o cáscaras de cítricos. Personalmente, y es lo que también yo hago acá, es contar mi experiencia, yo tiro todo salvo esas tres cosas. Bien. Grasa, aceites y carne, ¿no? Carne cruda o cocida, cualquier cosa, eso no va. Bien, perfecto. Y esos son digamos el resto, taquitos de té, cáscaras de todas las verduras, de todas las frutas, restos de comida que de repente, bueno, ya no dan más para el reciclaje, en los restos de anoche, bueno, eso también yo los tiro, si no tienen carne, no tienen grasa, también van las ensaladas, que de repente queda un puchito y ya la lechuga nada más, también va al compost. Mira. Todo eso se va a ese reciclaje, que es un lombricompuesto, ¿no? Las lombrices son mis grandes aliadas en esto. Y bueno, es un cajón que lo tengo a la sombra, lo riego de vez en cuando, sobre todo en verano, porque las lombrices necesitan cierto medio en el cual crecer, y bueno, y tengo un tachito muy muy pequeñito al lado de la canilla, en donde yo voy tirando la hierba, el saquito de té, el café, etcétera, como para no tener que ir todo el tiempo al compost con cada cosa que yo hago. Tengo un tachito de más o menos 3 litros y lo llevo al compost una vez por día, más o menos. Vos dijiste que una amiga te había dado el compost núcleo. ¿A eso te referís con, digamos, una parte que tenga lombrices estas que son las californianas, son las que rompen la basura? Exactamente. Esta amiga me dio un núcleo que en realidad es un manual de lombrices, me lo regaló, y a partir de esas lombrices yo las puse con lo mío, con un poco de hojas y un poco de palitos, y empecé a recolectar mis residuos orgánicos y a juntarlos y ponerlos ahí, y bueno, y fueron descomponiendo entre ellas, y un montón de microorganismos que se suman al compost, no son solo ellas. Las lombrices californianas, lo que tienen de beneficioso, y porque eso se las usa, es que son muy voraces y digamos comen un material bastante poco descompuesto. Las lombrices negras que encontramos en la tierra son mucho, digamos, van a comer material mucho más descompuesto. Yo lo que necesito es que se coman una basura o un material orgánico, no sé, una cáscara de naranja, ¿no? Entonces actúan ellas con un montón de otros microorganismos dentro de la compostera. Necesitan eso, por eso te comentaba que necesitaban humedad, necesitan cierta temperatura. Lo óptimo para estas lombrices son 18 grados, y en invierno acá en Suárez se les complica, pero bueno, se reduce mucho la capacidad de descomposición, pero siguen funcionando. E incluso si hoy abro mi compostera está calentita, ¿no? Con respecto a la temperatura ambiente. Y si no tuviéramos una amiga que nos presta ese lombricompuesto, ¿dónde te parece que podríamos ir? ¿El INTA o hay algún otro lugar donde se pueda recurrir para conseguir este núcleo de compost? Acá en Suárez están, la Escuela Agropecuaria está haciendo experiencias con ellos y ellos las comercializan. Si no, en internet encontrás gente que las comercializa también y te venden los núcleos con 100, 150 lombrices. Seguramente si preguntás hay redes que ahí está la red de compostaje que hace un trabajo enorme, y que también si la googleás en Facebook tenés un montón de videos que animan y estimulan a la gente a creer que no es complicado. Y lo más importante es bueno, conseguir ese núcleo sí, definitivamente es importante porque aceleran muchísimo el proceso. Entonces en verano, por ejemplo, en 2-3 meses tenés un buen compost y redujiste tu basura en muchísima cantidad y generaste tierra fértil. O sea, no hay forma de
de no enamorarte del proceso en sí mismo, ¿no? De decir, estoy contribuyendo con el ambiente y además me producen esta tierra, este lombricompuesto que es súper sano y valiosísimo para poner en huertas, para poner en canteros, para rellenar pozos, para lo que sea, es súper, súper rico. Entonces, no hay forma de que no te estimule y no te enamores. Pero sí se puede conseguir por internet los núcleos en sí mismos. Ah, qué bueno. Tu pregunta. Qué bueno. Miramos que manden lombrices por encomienda, por ejemplo. Imagínate una caja de cartón que llega. Bueno, sí, cuando deje trabajo, si querés te digo. Sí, este programa se escucha en varias localidades de la provincia, pero está buena la aclaración de que se puede comprar compostaje núcleo por internet. Bueno, y vos contabas que digamos que la estructura tuya era de 1 metro por 60 por 60. Y recién nombraste pallets, palos. ¿Cómo danos algún tip como para armarlo físicamente para que la gente pueda visualizarlo en su cabeza? ¿Cómo armar una estructura de compost? La mía son varillas, como te contaba, son varillas de campo recicladas, de alambre que fueron desarmados y miden 1 metro, y yo la de 1 metro la corté por la mitad y la verdad que estaban bastante hechas bolsas, entonces puse las bastante armadas de frente y las otras de costado y están como enhebradas. Pero si googleas por internet y pones composteras, te salen miles de ejemplos distintos y no tienen que ser para nada costosos. Sí tienen que permitir la aireación porque son digamos, son animales que respiran y el oxígeno es fundamental, por eso un poco se tiene que encharcar, luego se tiene que inundar, porque no son anfibios, digamos, si se inunda la lombriz se muere. Tienen que estar húmedos, pues necesitan más o menos un 80% de humedad para poder estar cómodas y necesitan estar a oscuras, entonces a sol directo también les hace mal. Pero la mía es muy muy sencilla, muy rústica y está como enhebradas en las 4 esquinas con unas varillas, no sé si soy gráfica, pero parecen como que pongo dos largueros y dos laterales y los voy como apilando de esa manera. Pero googleándolo encontrás muchísimos ejemplos y vas a ver que hay de distintos valores y distintas coqueterías, ¿no? Hay algunos muy muy chics y otros muy muy simples, con un alambre lo lográs, con pallets armados los lográs. Lo que sí tenés que asegurarte es que puedan respirar, ¿no? Es fundamental la aireación de ese lugar. ¿Y es verdad que hay que regar el compost cada tanto en verano si no está muy seco? O sea, hay que conservar una humedad mínima. Sí, tiene que estar como mojado. Hay una regla del puño que se llama, que es como apretarlo un poco y que se pueda moldear. Eso sería lo ideal. Pero sí, en verano, si no está resguardado del sol directo o no llovió hace mucho, en este verano fue súper seco, lo tenés que regar porque necesitan agua. Como vos lo que vas a estar tirando en general son residuos de tu cocina, y esos residuos tienen mucho nitrógeno. Ahí entro más en la parte técnica, ¿no? Pero tienen mucho nitrógeno. Cada tanto les viene bien que las mezcles con hojas, o que las mezcles con palitos, o que las mezcles con viruta de madera. Sobre todo en verano, que uno come más ensaladas, está más propensa a la dieta y entonces mete más verduras y eso tiene mucho nitrógeno. Pero te vas dando cuenta a medida que lo vas haciendo. Y otra cosa importante también para comentarte es que si existe olor, si existen moscas, si existen hormigas, es porque en realidad hay un problema. Más que el compost en sí mismo, es un síntoma de que estamos haciendo algo mal. Más que el compost trae olor, ¿no? El compost, si está bien hecho, no tiene olor. Y es la primera sorpresa que se llevan cuando muestro mi compost, es, pero no huele. No huele. No tiene olor a basura, todo lo contrario. Cuando vos sacás esa tierra, tiene olor a humus, ¿no? A ese olor que sentimos cuando llueve, es riquísimo. Entonces, el olor, ese olor a putrefacción, es que hay un problema, que estamos haciendo algo mal. No tiene por qué existir eso. Bien. También la última, ¿el pasto cortado, así que uno recolecta del jardín, también puede ir al compost? Sí, es buenísimo. Lo que yo sugeriría
es dejarlo orear un poquito para que se seque y pierda un poco de humedad, que si no, simplemente se pelmaza y eso hace que como que se ponen hongos. A veces cuando dejamos por mucho tiempo es como que se fermenta. Entonces si se deja orear un poquito y lo metes, perfecto, va a ser un gran aporte de nitrógeno y de carbono. Si no, ponelo debajo abajo de alguna planta también para el cantero también funciona perfecto. Perfecto. Pero si no, sí, en el compost lo puedes poner perfectamente. Clarísimo. Bueno, muchísimas gracias, Tami, por estos minutos acá en Citas de Radio. La verdad que muy clara tu explicación y espero que mucha gente que esté escuchando se anime a, de una vez por todas, a empezar a hacer el compost orgánico en su casa. Gracias, Elisa, a vos, y ojalá en verdad que es animarlos a reducir y a contribuir a que nuestra huella sea muchísimo mejor. Fantástico. Bueno, muchísimas gracias. También un saludo grande. Que tengas buenas tardes. Adiós. Bueno, y así pasaba Tami von Bernhard por Citas de Radio, una agrónoma que está dedicada a generar estos compost domésticos para poder reciclar de una manera más eficiente y más útil nuestra basura.